Hola chicos, bienvenidos a una semana más. Esta es la semana del 4 al 8 de mayo. Continuamos con nuestras clases virtuales y de igual manera haciendo sus actividades y subiéndolas a plataforma. Estamos en la materia de física 2. Esta semana continuamos viendo lo que es la ley de Ohm, que ya sabemos que es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica, estrechamente vinculada a los valores de las unidades básicas presentes en cualquier circuito eléctrico. Ahora vamos a aplicarlo a un circuito eléctrico. La fórmula continúa siendo intensidad de la corriente eléctrica es igual al voltaje entre la resistencia eléctrica, donde las unidades de la intensidad es volts entre ohms, que esto es igual a amperes, la diferencia de potencial eléctrico o el voltaje es en volts y la resistencia eléctrica es en ohms. Ya sabemos que de la fórmula original podemos hacer despejes para obtener otras fórmulas. De la intensidad de corriente podemos obtener el voltaje, que será igual a la intensidad por la resistencia, y la resistencia eléctrica, que es igual al voltaje entre la intensidad. Vamos a observar el siguiente ejemplo. Tenemos un circuito eléctrico el cual tiene un voltaje de 10 volts que están entrando al circuito, que tenemos una resistencia 1 de 10 ohms, una resistencia 2 de 8 ohms y una resistencia 3 de 12 ohms. Y nos pregunta que hallemos el valor de la resistencia total del circuito mostrado en la figura. Básicamente lo que tenemos que hacer es una sumatoria de todas las resistencias que están involucradas en dicho circuito. Por lo tanto nos queda 10 ohm más 8 ohm más 12 ohms. Esto es igual a 30 ohms. La siguiente pregunta nos dice que hallemos la intensidad de corriente suministrada. En este caso es utilizando la fórmula de intensidad de corriente total, que es igual al voltaje total entre la resistencia total. Nosotros tenemos un solo voltaje, entonces ese es el voltaje total de dicha resistencia, por lo tanto serían 10 volts entre 30 ohms, que es la resistencia total que nosotros ya obtuvimos en el ejemplo anterior. Y todo esto es igual a 0.33 amperes. La siguiente pregunta nos dice voltajes en cada resistencia. Tenemos que encontrar qué voltaje es el que está entrando por cada resistencia que se localiza. En este tema tenemos 3 resistencias. Por lo tanto, la fórmula de voltaje nos dice que es intensidad por resistencia. Entonces, cada voltaje vamos a obtenerlo. En este caso sería voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3 para cada una de las resistencias. En el voltaje 1 serían 0.33 amperes, que es la intensidad que ya obtuvimos del ejercicio anterior, multiplicada por 10 ohms de la primera resistencia. Esto es igual a 3.3 volts. El voltaje 2 es 0.33 amperes por 8 ohms, que es igual a 2.64 volts. Y el voltaje 3, que sería 0.33 amperes por 12 ohms, que esto es igual a 3.96 volts. Al hacer la suma de estos 3 voltajes nos da el aproximado de 10 volts, que significa que son los 10 volts que están entrando y fueron distribuidos en cada resistencia. Bien, entonces con lo aprendido en este video, ustedes ya pueden realizar sus actividades de esta semana, que es del 4 al 8 de mayo, que son 2 problemas, igual son resistencias. La primera tiene 3 resistencias, el primer circuito, y el segundo circuito tiene 4 resistencias. Es el mismo procedimiento, nada más que con diferentes cantidades. Bueno, esto es todo. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, chicos.